Uno de los retos más importantes que tenemos por delante en este siglo es sin duda es convertirnos en una sociedad económica productiva totalmente sostenible. Pero para llegar a ello, la Unión Europea se ha trazado múltiples esfuerzos para alcanzar hasta 2050. Dentro de ellos, sin duda, uno de los aspectos más importantes radica en la circularidad, es decir, en la capacidad de aprovechar todos nuestros residuos y a partir de estos convertirlos en nuevos productos de valor, es decir, cambiar el paradigma actual sobre los residuos, entre ellos los residuos plásticos. Hola, mi nombre es Sabino Armenice, actualmente me dedico como investigador científico en Compañía Española de Petróleo, en CEPSA, ubicada en España. Hablar de circularidad sin duda y sobre el tema de desechos plásticos es un tema bastante interesante que tiene retos importantes por alcanzar, sobre todo en los países del entorno latinoamericano, en donde las políticas y las legislaciones referentes al tema de residuos y manejo de desechos plásticos no se encuentran tan actualizadas como las contrapartes europeas o americanas o inglesas, por ejemplo. En este sentido, hablar de un contexto de circularidad es bastante interesante desde el punto de vista de todas las cosas que quedan por delante por realizarse. Desde un punto de vista tecnológico, científico y de innovación, la circularidad sin duda es un tema que tiene un gran valor desde el punto de vista económico. Múltiples organizaciones como McKinsey, entre otras consultoras muy importantes, han mostrado el potencial valor que tendría la cadena de valor relacionada al residuos plásticos o al tratamiento de residuos plásticos para convertirlos en nuevos productos de valor. Por lo tanto, esto es sin duda, es un mercado que apenas empieza a crecer y que tendrá en los años venideros seguramente importante peso en nuestras economías. Hablar de las tecnologías de valorización es aún mucho más interesante desde el punto de vista científico, puesto que al momento no existe una única tecnología válida o una única solución para todos los escenarios. Las diferentes tecnologías que se encuentran disponibles en diferentes grados de madurez tienen ventajas y desventajas que limitan, en cierta medida, las desventajas limitan su aplicación a gran escala o por el contrario, eh, tienen ciertos tipos de contra, contra beneficios desde el punto de vista ambiental inclusivo. Entonces lo que queremos es explorar en estos minutos brevemente cuál es el escenario actual en términos de valorización de residuos específicamente residuos plásticos y cuáles son las tecnologías que al momento de hoy se encuentran en mayor estado de desarrollo. Sin duda, la principal tecnología para valorización de residuos es el reciclado mecánico, la separación mecánica de plástico para su posterior uso como materia prima en otros procesos. La desventaja que actualmente, a pesar de que es una tecnología bastante madura, que se viene practicando con mayor o menor medida desde la década de los 90 posiblemente, eh, el problema principal del manejo de residuos plásticos a través por vía mecánica es que la amplitud, la capacidad de poder tomar estos residuos son muy escasas. Es decir, el número actualmente los desechos plásticos tiene una variabilidad muy grande y una composición muy grande a su vez en su materia. Por lo tanto, la valorización de residuos plásticos a través del reciclado mecánico es muy limitada. Principalmente porque los residuos plásticos que son valorizados por esta vía, por lo general, terminan en una escala, en una cadena de valor de menor, valga su redundancia, de menor valor a de partida. Por lo tanto, desde el punto de vista económico, no es lo más eficiente. Eso es lo que llamaríamos tradicionalmente, en el término anglosajón, el downcycling, el reciclado hacia abajo, hacia productos de menor valor comercial. Adicionalmente, los residuos plásticos tienen un problema o un reto muy alto por resolver, es que la variabilidad y la composición de estos residuos es muy difícil de tratar de manera segregada. Por lo tanto, las tecnologías deberían o están encaminadas a evolucionar a poder hacer uso de esta mezcla compleja de residuos plásticos.
Dentro de las alternativas, digamos, ya de mayor escalado tecnológico, dentro del manejo de residuos plásticos, sin duda la principal que actualmente se emplea, digamos, a gran escala o mediante un tratamiento térmico en presencia de una cantidad de oxígeno relativamente pequeña o vapor de agua, convertimos estos materiales que de partida tienen una composición muy rica en carbono e hidrógeno, producimos una mezcla rica en CO e hidrógeno, lo que se llama actualmente como gas de síntesis, que se puede utilizar para hacer eh, combustibles o otro tipo de proceso aguas abajo. Tiene una importante contribución a nivel económico, sin embargo, tienen ciertas dificultades en el manejo de compuestos clorados o bromados que actualmente se encuentran presentes inevitablemente en los residuos plásticos. Y eso limita el escalado de este tipo de tecnología en cuanto a su uso. Por su otra parte, tenemos dentro de la escala o de la gama de tecnologías térmicas, de termovalorización, tenemos la incineración, que de todas, sin duda, es la que menos importancia tiene desde el punto de vista económico, pero también tiene impactos negativos considerables al medio ambiente, producto de la cantidad de dioxinas y compuestos perjudiciales que se pueden emitir al medio ambiente. Por tanto, esta tecnología de incineración de desechos plásticos o combustión para sacar valor en términos térmicos a partir de este material, pues realmente al punto de vista científico, de poca importancia del producto de que lo que se genera, pues no solamente es productos perjudiciales en términos contaminantes al medio ambiente, sino que el valor económico de lo que sale de allí, de la combustión, pues realmente no es tan aprovechable como pueden ser otros procesos tecnológicos. Aparte de la gasificación y la combustión o incineración de desechos plásticos, otra tecnología termoquímica se encuentra la valorización a través de la pirólisis y dentro de la pirólisis catalítica. Cuando hablamos de pirólisis en términos generales, hablamos tratamiento térmico en ausencia de oxígeno y cuando hablamos de pirólisis catalítica es tratamientos térmicos en ausencia de oxígeno, pero acompañadas de un catalizador. La diferencia entre una y otra radica en que de manera generalizada eh, los tratamientos con catalizadores, es decir, con sustancias que permitan crear o desarrollar moléculas un poco más dirigidas a partir de estos residuos plásticos es de mucho más interés o de mayor valor económico que la primera. Sin embargo, digamos que desde el punto de vista tecnológico, ambas tecnologías han mostrado ser bastante eficientes, bastante interesantes desde el punto de vista comercial, económico, pero también desde un punto de vista medioambientalmente mucho más sostenible que las anteriores. Otras tecnologías de valorización de residuos están la valorización química, es decir, en la valorización química lo que hace es se toman los residuos plásticos y se tratan de reconvertirlo por un tratamiento químico a los monómeros iniciales de partida, por lo cual se construyó ese polímero o ese plástico. Las desventajas de este tipo de tecnología, que se encuentra a un nivel todavía de desarrollo muy bajo, es que necesita contar con corrientes muy puras de desechos plásticos, es decir, corrientes donde la matriz principal sea muy conocida, muy bien caracterizada y prácticamente pura. Y esto, obviamente, al hablar de desechos plásticos, de sólidos plásticos urbanos, de vertedero, justamente es lo que menos tenemos, capacidad de controlar el tipo de plástico que llega a este tipo de lugares para luego hacer la selección. Y teniendo en cuenta que el proceso de selección es quizás uno de los procesos donde más carga económica soporta, producto de que las tecnologías que se encuentran desarrolladas para la selección automática no son muy eficientes y muchas veces se requieren procesos donde la mano de obra humana tiene un rol muy importante, por lo tanto no es tan económico. ¿Qué ventaja tenemos en la valorización de residuos plásticos por medio de vía química? Es que existe la posibilidad de crear o obtener los monómeros de partida, como dije inicialmente, y esto supone un valor bastante importante para la industria. Es decir, poder
retomar el plástico y volverlo a convertir a los monómeros iniciales de partida sin tener que seguir extrayendo materia prima de nuestro ambiente. Sin duda es un valor económico importante, pero todavía es una tecnología que se encuentra a muy bajo nivel de TRL. Esperamos que en los próximos años, por supuesto, siga aumentando su desarrollo tecnológico, pero al sol de hoy todavía queda mucho por hilar en ese camino. En general, hay múltiples tecnologías, valorización mediante plasma, mediante radiación solar, es decir, existen múltiples tecnologías que se encuentran en fase de desarrollo todavía, en fase de desarrollo todavía muy incipientes para ser aplicadas a nivel industrial, de las cuales de todas las anteriores, en mi particular, de mayor nivel tecnológico y que tengan la capacidad de sobreponerse a las limitaciones en cuanto a medio ambiente se refiere, es decir, ser sostenible, sin duda alguna, eh, son la de pirólisis catalítica y gasificación. Desde el contexto país, ¿qué tecnología conviene más orientarse que a otras? Pues eso dependerá muchísimo de las legislaciones, de la capacidad que tengan las diferentes organismos, empresas y las políticas internas de cada país poder eh, contar con residuos plásticos muy bien clasificados, muy bien segregados, y esto le daría muchísimo valor al negocio y a la sostenibilidad en su conjunto. Por lo tanto, mi mensaje principal para aquellos tomadores de decisiones que se encuentran en Latinoamérica es que se necesita una colaboración estrecha entre industria, academia y los organismos públicos de legislación nacional para crear políticas que permitan, por una parte, realmente atajar o el control, detener el problema de la contaminación de desechos plásticos, pero a la vez crear una cadena de valor productiva, tanto agua arriba como aguas abajo, relacionadas a los desechos plásticos, de manera de garantizar la sostenibilidad. Y aquí es donde entra quizás una de las partes más importantes y menos tocada en, en las evaluaciones, y es el análisis de ciclo de vida alrededor de toda la cadena productiva. Aquí se debe poner muchísimo esfuerzo con analizar los flujos de energía, los flujos, no solamente los flujos económicos, sino los flujos en términos de energía propiamente empleados para convertir esos desechos plásticos en productos de nuevo valor. Y en general el paradigma es cambiar la visión que tenemos sobre los residuos plásticos, dejar de ver los residuos como un problema y empezarlo a ver como una materia prima necesaria, importante que debamos incluir en nuestros procesos productivos. Espero que esta mini charla haya servido para resaltar el valor de los residuos plásticos, su potencial, las potenciales vías de revalorización y sin duda alguna muchísimo trabajo queda por hacer entre la industria, la academia y juntos seguramente en los próximos años tendremos de soluciones que eficientemente se adecúen de manera eficaz a las problemáticas de cada país, que sin duda son muy diferentes de las que pueden haber actualmente entre, por ejemplo, la Unión Europea o cualquier país de Latinoamérica. Espero que le haya gustado. Seguramente estaremos en contacto